Mi nombre es Cintia Folker y mi conexión con la Congregación de Hermanas Dominicas es casi de toda la vida, porque inicié en el Colegio Santa Rosa mi nivel inicial de 5 años y crecí en el colegio. Y cuando terminé el secundario, bueno, sentí como una inclinación, un deseo de hacer una experiencia con las hermanas en la vida comunitaria. Recuerdo que las primeras conversaciones fueron con la madre Marta Campi, que era la rectora del nivel secundario en esa época. Fui creciendo, creo que en la etapa adolescente participé en un grupo de acción católica en la parroquia de la Merced. Y fueron mis primeras como experiencias misioneras, de pensar un poco en los demás, de querer ocuparme, de hacer un servicio a los demás que tenía que ver con la evangelización, con la misión, ¿no? Y recuerdo haber conversado con la madre Marta cuando yo estaba en 4º año y ella me dijo, bueno, espera terminar el secundario y si sigue tu deseo podemos conversar de que hagas una primera experiencia, ¿no? Creo que cuando fui como conversando con mis amigas, en mi familia, esta intuición que, bueno, yo entendía que era como un llamado de Dios a hacer una opción de vida que no era de la más frecuente en mi ámbito, causó como curiosidad o cierta rareza, decir, bueno, como que era una opción que no era consecuente con la vida que yo estaba llevando. O sea, mi vida de adolescente ha estado muy marcada por el deporte. Vivía yo en el hockey, jugando al hockey, viajando, participando en campeonatos, también jugaba al tenis. Y mi ámbito era un ámbito del deporte, del club. Y alguna experiencia parroquial de algunos fines de semana que sí me fueron como despertando, yo creo que una apertura al misterio de Dios en mi vida. Me acuerdo que mamá me decía que no, seguramente va a ser una experiencia de pocos meses y te van a despachar, te van a mandar de vuelta, ¿no? Pero bueno, yo creo que de a poco fui descubriendo un sentido muy profundo a lo que es esta invitación que Dios nos hace a algunas personas a vivir una consagración total de la vida, ¿no? Estos primeros años, a los 18, 19 años, de hacer estas primeras etapas de conocimiento, de la vida comunitaria, de una búsqueda de la experiencia de oración, ¿no? Personal y comunitaria como una prioridad en la vida, ¿no? Espiritual. Y bueno, fue algo que me fue como fascinando, como encantando, ¿no? Creo que en las primeras etapas más me movió la misión, el compromiso con distintos grupos a los que éramos enviadas, ¿no? Yo desde los primeros años en la congregación trabajé mucho con jóvenes, con niños. Después surgió la misión con las comunidades Huichí en Salta, después con las comunidades de alta montaña, como descubrir también en grupos que culturalmente eran tan diferentes a mi vida urbana. A mí eso me fascinó, como poder meterme en la cultura de otro, experimentar otros modos de vivir la fe, la creencia. Siempre es algo que me inquietó, me dio como mucha curiosidad, ¿no? Después tuve así una etapa como muy intensa en Rosario. Yo viví 9 años en la ciudad de Rosario y allí era mucho trabajo en la pastoral juvenil en el colegio y a la vez también en una zona de la ribera del Paraná donde había comunidades muy empobrecidas. Bueno, esa experiencia del trabajo, del acompañamiento a esas comunidades, a esas familias, me fueron marcando mucho. Creo que uno crece en la sensibilidad, ¿no? Ante problemáticas tan diversas, ante la pobreza misma, ¿no? Bueno, esta experiencia de alta montaña creo que tiene ya más de 30 años. Recuerdo que la madre Marta fue la que me invitó y me dice, bueno, vos que sabés andar a caballo, ¿te gustaría ir a hacer una misión de un primer contacto con las comunidades de alta montaña? Porque ella había tenido como conocimiento que no había catequesis, no había tampoco presencia de religiosas ni de sacerdotes en esa zona, te hablo 30 años atrás. Entonces fui con dos hermanas más que nos gustaba, bueno, y que sabíamos manejarnos con los caballos porque no había caminos. De hecho, hasta el día de hoy hay algunos lugares donde no se llega solo a mula. Y creo que ha sido una experiencia muy bonita de encuentro con
con tradiciones ancestrales, con un modo de vivir la fe muy arraigado, pero a la vez una experiencia religiosa muy cósmica, ¿no? Porque lo que uno aprende con las comunidades de alta montaña es que la presencia de Dios está en todo, ¿no? Sobre todo en esa naturaleza tan inmensa y tan inabarcable, ¿no? Entonces, la experiencia o sea, lo que yo aprendí de ellos sobre todo es a descubrir a Dios en la maravilla del paisaje, en la sencillez de los pequeños animales que cuidan, en la vida cotidiana que está como impregnada, ¿no? de una fe muy profunda. Yo creo que siempre agradezco esa experiencia de contacto con las comunidades de alta montaña porque me devolvieron la fe, me ayudaron a tener una experiencia de confianza en Dios, ¿no? Porque es como vivir inmerso en Dios, ¿no? Yo creo que lo que valoro muchísimo de mi congregación, de las hermanas dominicas de Tucumán, es la apuesta que han hecho las hermanas mayores nuestras a que podamos abrirnos a tener caminos de estudio, caminos de formación que no sean solamente acotados al ámbito de la congregación, sino abrirnos al mundo de la cultura, del conocimiento y del estudio como una herramienta para, como decimos en la orden dominicana, estudiamos para ser más útiles a los demás. O sea, no por el placer de crecer en conocimiento personal, sino de buscar herramientas que nos permitan comprender el mundo que vivimos, cada época que nos toca vivir, ¿no? Y yo comencé mis estudios en Bahía Blanca, estudiando filosofía y teología con los salesianos, que ellos tenían su centro de estudios allí. Después seguí en Rosario y ahí hice toda la carrera del profesorado y la licenciatura en historia. Y a mí eso me fascinó. Yo creo que por ahí si uno hace una mirada retrospectiva, tuve una etapa como más de mucho trabajo pastoral, de trabajo con jóvenes, de retiros espirituales, campamentos, misiones. Y después, bueno, uno va creciendo y va también orientándose en otras dimensiones. Yo creo que después tuve una etapa como más intelectual, de buscar realmente un estudio más profundo, ¿no? Un conocimiento más profundo. Y bueno, a mí la historia me ha dado, bueno, siempre digo, mucho placer. La lectura, el estudio, me ha permitido, bueno, hacerme muchas preguntas también, pasar por diferentes crisis y también poder reelaborarlas, ¿no? Creo que la formación y una formación seria nos da herramientas para renovar y resignificar los sentidos de la vida, ¿no? Y ya cuando tuve que elegir como profundizar más, la experiencia de haber hecho el doctorado, de haber tenido que elegir un tema de tesis, bueno, eso me ha permitido entrar a los archivos de la congregación, como a rastrear la vida del Mina Paz desde otra perspectiva, la vida del padre Guadrón, de las primeras hermanas nuestras. Entonces, bueno, siempre un trabajo de tesis te lleva mucho tiempo, así que tengo muchas horas de archivo, bueno, no solamente en los archivos nuestros de la congregación, leyendo cartas, transcribiendo cartas, sino que he tenido también, bueno, el placer de poder estar en el Archivo Apostólico Vaticano, en el archivo de la Orden en Santa Sabina en Roma, recorrer algunos archivos de Francia donde vivió el padre Guadrón. Bueno, todo eso, un historiador cuando se mete en un archivo está intentando descifrar, ¿no? Otra época, adentrarse también en la subjetividad de las personas. En el caso mío, elegir hacer biografías, recuperar historias de vida ha sido como un modo de escuchar. Bueno, ¿qué habrá sentido el padre Guadrón? ¿Por qué tomó la decisión de venir a Argentina? ¿Qué le pasó a Elmina que tuvo ese gesto tan impresionante de entregar su vida y todos sus bienes para que otros tengan vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando fui a estudiar a Barcelona, la Madre Marta me dio una foto del padre Guadrón que las antiguas hermanas nuestras conservaban con una reliquia. La reliquia eran unos cabellos del padre Guadrón que las hermanas conservaban como reliquia de él. Entonces la Madre Marta me dijo, toma, que te acompañe y que te revele su vida, ¿no? En el fondo, cuando uno se mete en un archivo, y en el caso de los materiales con los que yo aprendí a trabajar, que son cartas de intimidad, cartas personales, bueno, uno entra en tierra sagrada, que es la intimidad de las personas, ¿no? En sus sueños, sus deseos, también sus frustraciones y sus crisis, ¿no? Y yo siento que uno
al escribir sobre personas que ya no están, de algún modo las resucita, las saca del olvido, ¿no? Entonces, bueno, yo he ido descubriendo como una misión también en mi modo de ser consagrada, una misión el ser historiadora, es hacer gestión de la memoria, que las personas no queden en el olvido, que los pasos dados, que los proyectos construidos sean valorados, ¿no? Entonces, gestionar el pasado es también un modo de hacerlo presente, de evitar que muera, ¿no? Bueno, a raíz de mi trabajo en la UNSTA, yo trabajo hace ya como 15 años, desde el 2005, bueno, 18 años, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNSTA. Fuimos armando redes de investigación en el NOA. A nivel argentino hemos convocado a todas las personas que estudian historia de la Orden Dominicana, y después decidimos abrirnos al contacto internacional. Entonces hemos conformado una red internacional de historia de la Orden Dominicana y ya hicimos 3 congresos internacionales en México, en Colombia y en Estados Unidos. Son espacios de mucha motivación porque en el intercambio uno aprende, ¿no? Siempre decimos los historiadores que somos enanos en hombros de gigantes. O sea, el saber nuestro tiene que ver mucho con lo que uno sabe aprender de otros y construir a partir de lo que otros han estudiado ya, ¿no? Entonces, sobre todo el conocimiento histórico es como un conocimiento que te educa mucho en la humildad, en el reconocer lo que otros han escrito ya y a partir de ahí qué es lo nuevo que uno puede aportar, ¿no? Y yo eso siento que es un regalo de Dios y un regalo de mi congregación, ¿no? Porque bueno, si yo no hubiese elegido este camino, si yo no me hubiese sentido llamada en este camino, creo que mi mundo hubiese sido más pequeño, ¿no? Siento que la investigación histórica te lleva, o sea, exige una escritura permanente, ¿no? Es la producción historiográfica. Y yo sobre todo he compartido libros con otros, o sea, capítulos de libros, he coordinado producciones de otros, en este sentido de que la historia se escribe de a muchos, ¿no? Ahora estoy como con mucho más tiempo para la lectura, la escritura y lo que es la producción historiográfica, ¿no? En la UNSA tenemos una revista que yo dirijo que se llama Itinerante, Revista de Historia y Religión, y eso también me ha llevado a conectarme con gente de otros países, a corregir textos que escriben otros. Es un pequeño laboratorio de investigación permanente, ¿no? Creo que son muchas hermanas las que me fueron marcando, influyendo, inspirando. Creo que en el estudio la hermana Sofía Cuello Díaz, que fue catequista de muchas de nosotras, ha sido una mujer que nos ha contagiado el amor a la sabiduría, el deseo de profundizar, de hacernos preguntas, de cuestionarnos, ¿no? Yo recuerdo que le preguntaba cuando estaba en el secundario, ¿y usted qué hace los fines de semana? Y ella me contestó, voy al cine y estudio. Y a mí me pareció rarísimo en ese momento, pero ahora lo comprendo. Ella necesitaba mucha reflexión y ella siempre usaba películas para la catequesis, para las clases. Entonces, después en un tiempo digo, yo creo que hago lo mismo, ¿no? Me gusta el cine y me gusta estudiar y es para poder quizás aportar. Bueno, yo estoy en la docencia universitaria y he estado mucho en la docencia en el nivel secundario y eso te exige estar permanentemente actualizándote en temas, en las transformaciones culturales, en intentar comprender el mundo emergente, ¿no? El mundo cultural emergente, ¿no? Siempre pienso que el trabajo en el aula es un viaje, ¿no? que nos permite entrar en los mundos nuevos que emergen y a la vez uno tiene la responsabilidad de brindar lo que uno ha recibido. También, bueno, para mí la Madre Marta ha sido una persona que me ha marcado mucho, sobre todo en el amor al carisma dominicano, a la orden dominicana. Ella era una mujer profundamente identificada con la tradición dominicana, ¿no? Y a la vez creo que ella también a mí me ha inspirado este deseo de vivir en cada época histórica intentando comprenderla. Yo siempre pienso que ella ha sabido ser contemporánea de cada época que le tocó vivir y vivió casi un siglo, ¿no? Así que siento que ella sí me ha inspirado mucho. También creo que son la Madre Clara Rodríguez, también fue otra catequista que tuve en el secundario. Yo creo que ella es la que como con más profundidad me acercó a descubrir la persona de Jesucristo, ¿no? O sea, el Jesús de Nazaret, cómo
cómo encontrar en esta figura histórica, en esta persona histórica, encontrar también una inspiración, un camino a seguir, ¿no? Pero a mí me ha tocado en particular rastrear la vida del padre Boisdron. De la madre Elmina ya hubo estudios bien profundos, como el de Aidé, que hizo su tesis de teología espiritual sobre la madre Elmina. Entonces yo me dediqué mucho a las cartas de Boisdron, me fui al pueblo donde él nació, recorrí los conventos donde él vivió para poder rastrear su vida, ¿no? Y él ha dejado muchas cartas y muchos escritos, y como se cumplen 100 años de su fallecimiento, dijimos que era una linda oportunidad para dar a conocer su vida. Entonces, bueno, ya hemos lanzado el año boisdroniano. Creo que es una persona que ha sido muy especial, muy original, que ha aportado muchísimo a Argentina y a Tucumán, que él eligió a Argentina como su patria de adopción, pero ha hecho tantos viajes transatlánticos que fue realmente un mediador también cultural para muchos, ¿no? Que él creo que inició a las hermanas en la tradición dominicana, en la lectura de los místicos dominicos, siempre cuenta en las cartas, les traigo tales libros, las traducciones de tales autores dominicos, esa preocupación de que este grupo que nacía en Tucumán y en otras ciudades de Argentina tenga la impronta dominicana, ¿no? Entonces nos parecía que hacer memoria de él es también una linda oportunidad para recuperar la tradición dominicana que se inserta en Tucumán. Por supuesto se recrea, se actualiza, se reinventa, ¿no? Y creo que Boisdron fue un gran interlocutor de mucha gente en Argentina. Bueno, Juan Beterán habla de él como de un hombre moderno, de alguien que supo hablar el lenguaje que la gente necesitaba entender, ¿no? Siempre decimos que la pregunta que Boisdron le hace a Elmina, señora, ¿puede hacer usted algo por estos chicos pobres?, fue la pregunta que disparó un proyecto y una transformación tremenda en Elmina Paz, ¿no? A veces pienso, ¿no?, que hay preguntas que nos podemos hacer o conversaciones que podemos tener que cambian la historia, ¿no? Creo que Boisdron fue una persona, un instrumento de Dios para Elmina Paz y para tantas otras compañeras y compañeros de camino que se sumaron a este proyecto, así que estamos muy contentos de... Sí, es una persona que admiro muchísimo y creo que tenemos mucho todavía por aprender de su vida, ¿no? Creo que estas historias de vida, estas biografías son una inspiración, no solamente por identificarnos con ellos, sino como una inspiración para el seguimiento de Jesús, que es lo que uno en el fondo busca, ¿no? Identificarnos con Jesús de Nazaret, ¿no? Que es lo absoluto en nuestra vida. Todo lo demás nos lleva a Él, ¿no? Son como caminos, como puentes, pero la meta, el puerto es identificarnos con Jesucristo, ¿no?